Hola, mis amados hermanos, apreciados suscriptores, Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno poder tener esta otra oportunidad para compartir con ustedes. Doy gloria al Señor por la vida, por la salud de cada uno de los que nos ven y siguen esa enseñanza a través de este canal. Gracias a Dios por su misericordia y por su gran amor. Deseo que Dios bendiga toda obra de sus manos, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren, que puedan estar disfrutando de la bendición que el Señor nos regala cada día. Así que voy a invitarle a que lea conmigo en el libro de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos, que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Quiero que oremos. Gracias, Dios, por la palabra que tú, Señor, nos vas a estar ministrando en esta hora. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros requerimos ser enseñados, ser instruidos por ti, Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña que tú nos recordarás todas las cosas, que tú nos guiarás a toda la verdad. Y también nos dice tu palabra que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos para que tú nos hables por la palabra, que tú nos enseñes y que seas impartiendo en nosotros lo que cada uno necesita. Tú sabes la necesidad en el corazón de cada uno en particular. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el mensaje anterior estuve compartiendo acerca de la nueva vida en Cristo. Y este es precisamente el llamado que Dios hace a cada uno de los creyentes en Cristo, aquellos que han abierto su boca y han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y es el plan de Dios para cada uno de los que realmente desean vivir conforme a la palabra del Señor, porque Dios tiene un plan maravilloso para cada ser humano. Y Dios, a aquellos que se acercan, Dios empieza a manifestarles su gloria, su presencia, y Dios empieza a través de ellos a usarles grandemente para testificar del nombre de Jesús y para que puedan ser un canal de bendición, unos vasos transparentes en la presencia de Dios, que puedan ser llenados con su Santo Espíritu y puedan derramar en otros la gloria del Señor. Así que la Biblia nos enseña claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y aquí son hechas nuevas. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, que el que está en Cristo ya es una nueva criatura. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente somos una nueva criatura en Cristo Jesús? Conforme enseñaba la charla anterior, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre que ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que realmente vivamos como conviene a siervos de Dios, verdaderamente como conviene a pueblo del Señor, como un pueblo santo, como un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y en esta oportunidad quiero compartir sobre el tema el buen ejemplo. Y como vamos a hablar del buen ejemplo, entonces vamos a tomar acerca de la palabra del Señor y lo que acabamos de leer en este momento. Y es que el apóstol Pedro dice que nos ruega como a extranjeros. Me llama la atención esa palabra, extranjeros, que estamos de paso por este mundo. ¿Y por qué nos habla la palabra de Dios que somos extranjeros de paso por este mundo? Porque realmente la Biblia nos dice que nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el libro de Filipenses. Así que el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Y qué bueno que usted tenga la oportunidad de recibir este mensaje, porque seguramente Dios de una manera muy personal va a llegar hasta su vida, hasta su corazón, y va a tratar ahí con usted. Porque la palabra de Dios es para cada uno de manera personal. Dios habla a nuestro corazón y nosotros prestamos atención para oír la palabra y ponerla por obra. Y dice que nos ruega como a extranjeros, que nos abstengamos contra los deseos que batallan contra el alma.
Y eso es lo que estuve compartiendo en charlas anteriores acerca de no permitir, de no dar lugar al enemigo, de no ceder a la tentación, de no ceder al pecado, porque quiero decir algo, la tentación no es pecado. La tentación es algo que está puesto delante de nosotros y nosotros tomamos la decisión si queremos echar mano de eso o simplemente decimos no. Porque quiero decirle, es más difícil decir no que decir sí. Y entonces la Biblia nos enseña como ejemplo que Jesús también fue tentado. Y la Biblia dice que Jesús no pecó. Eso es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta, que Jesús es nuestro modelo. Y ya lo vamos a mirar en la palabra del Señor, porque cuando nosotros le damos lugar al pecado, sencillamente el enemigo viene y nos refriega todas estas cosas, y entonces lo utiliza para ridiculizar el nombre del Señor y nos pone en ridículo delante de todo el mundo. Así que tenemos que ser realmente un buen testimonio, un buen ejemplo delante de cada uno de los que nos ven. Y cuando leímos acá en el texto dice que condúzcanse bien entre los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Aquellos que no creen en el Dios verdadero, aquellos que tienen o que rinden adoración a dioses falsos. Entonces, muchas veces aquellas personas que no conocen la palabra de Dios nos trata de ridiculizar y de poner mal delante de todas las personas diciendo que somos malos creyentes. Y en algunas oportunidades porque permitimos que eso suceda por nuestra mala conducta, pero el apóstol Pedro precisamente eso es lo que nos dice, que no demos oportunidad, que nos abstengamos de todas esas luchas que tenemos en la carne. ¿Para qué? Para no dar mal ejemplo y de esa manera no vayan a criticar ni poner el nombre del Señor por el piso. Entonces dice la Escritura que cuando nosotros padecemos la persecución por causa de la palabra, vamos a exaltar el nombre del Señor, porque si nosotros realmente le fallamos a Dios y hacemos las cosas mal, pues la gente va a hablar cosas que no son correctas precisamente porque nosotros actuamos mal. Pero si actuamos bien, entonces por el contrario el nombre del Señor va a ser engrandecido, porque cuando nosotros realmente estamos siendo acusados falsamente por algo que no hicimos, dice la Escritura que vamos a hacer que el mundo, que aquellos paganos glorifiquen el nombre del Señor, porque aún así, cuando nos están acusando falsamente, nosotros vamos a guardar nuestro testimonio, vamos a ser intachables, vamos a guardar nuestro corazón, nuestras palabras, y simplemente vamos a dejar que Dios pelee por nosotros, que el Señor haga justicia por nosotros, porque a veces cuando nosotros enfrentamos a las personas directamente entramos en una discusión que no tiene sentido, y el Señor no nos mandó a tener discusiones con nadie, sino a que ganemos a las personas para Cristo por nuestro buen testimonio, por nuestro buen comportamiento. Y dice la palabra del Señor acá en el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Note que dice que para esto fuiste llamados. El Señor nos enseña que fuimos llamados ¿para qué? Para testificar del nombre de Jesús. Y cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús para predicar a Cristo y para mostrarle al mundo que solamente Jesús es el camino para llegar al Padre, seguramente vamos a encontrar tropiezos. A muchas personas no les va a gustar, pero recuerden las palabras del Señor, que Él dijo que si a nosotros nos aborrecen, a Él lo aborrecieron primero, porque Jesús vino al mundo, Él es la luz del mundo y vino para resplandecer en medio de las tinieblas. Pero recuerden que Jesús fue aborrecido por causa del Evangelio, por predicar la palabra del Señor, por llevar el reino de los cielos a las vidas. Fue aborrecido. Entonces no se extrañe si cuando usted abre su boca para llevar este mensaje a otros, este mensaje de esperanza, este mensaje que cambió nuestras vidas, porque tal vez en el pasado fuimos, como dice la Escritura, personas que andábamos como ovejas descarriadas, que estábamos sin pastor y estábamos haciendo y deshaciendo, pero el Señor en su misericordia nos alcanzó y nos salvó, y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y estamos permitiendo que el Señor sea glorificado cada día en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que dice que Jesús vino para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y qué interesante es esto, que primer punto, Jesús es nuestro modelo por excelencia. Esto podemos verlo en primer lugar. Vamos a hablar de 4 cosas interesantes que miramos acerca de la vida del Señor Jesús. Y es que Jesús es nuestro modelo por excelencia. A Él tenemos que mirar siempre. Nuestros ojos están puestos en Él. Él es nuestro mejor modelo y nuestra mejor referencia que podemos tomar de estilo de vida.
Dice que Él vino para darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tenemos que actuar como Él actuó. Ahora, si en estos días nosotros miramos, encontramos que la sociedad está cargada de tanta violencia, de tanta agresividad dentro de la familia, de tanta mala actitud en los seres humanos. Pero como estábamos diciendo al comienzo de esta enseñanza, ahora somos unas nuevas criaturas. Ahora realmente Cristo vive en nuestros corazones. Jesús es el Señor y no debemos permitir que nada de estas cosas que suceden en nuestra vida presente se metan en nuestro hogar y en nuestra familia y afecten nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. No, vamos a vivir en obediencia a la palabra. Dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y vamos a mirar en el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En segundo lugar, dice la Escritura que Jesús no pecó. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Qué interesante es esto, que dice la Escritura que Jesús fue tentado según nuestra semejanza en todo, pero no pecó. Jesús tuvo dos naturalezas. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Así que Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Y todo lo que Jesús hizo en esta tierra, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Jesús lo hizo como hombre. Así que no hay disculpa para pecar. No podemos escudarnos diciendo, es que era el Señor Jesús y por eso Él no pecó, porque es que Él era Dios. Sí, repito, Jesús era Dios, pero Jesús todo lo que hizo en esta tierra no lo hizo como Dios, sino como hombre. Por eso Jesús se dio a conocer como el Hijo del Hombre, pero también se dio a conocer como el Hijo de Dios, porque Él tenía dos naturalezas. Pero mientras estuvo en esta tierra, Él actuó como cualquiera de los seres humanos y la tentación vino frente a Él, pero sencillamente no la aceptó. El evangelista Billy Graham dijo esta frase: la primera mirada no es pecado, pero la segunda ya es pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Muy sencillo. Seguramente usted tiene la debilidad de que ve al sexo opuesto y siente nuevamente la atracción o ese deseo de querer mirar, de repasar. Y eso es lo que está enseñando en la palabra del Señor, que la tentación no es ningún pecado, pero si usted cede a la tentación, ya pecaste. Entonces, ¿qué significa esto? Que si pasa una mujer, tal vez pasó, yo la miré, listo, pero si hay algo que en mi corazón, algo me dice, no la miraste bien, repásala, y vuelvo y miro, ya pequé, porque estoy cediendo a la tentación. Y la tentación viene por obra del enemigo. Satanás tienta a los hombres. Entonces el enemigo lo tienta a que revise, a que repase nuevamente, porque no, parece que no miró bien. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a confesar lo que la Biblia dice. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Y eso qué significa? Que cuando viene el momento de la tentación, usted va a confesar la palabra del Señor. Jesús, cuando el diablo vino a tentarlo, Él usó la palabra de Dios. Jesús, después de 40 días de haber estado en ayuno, sintió hambre, y el diablo vino y le tentó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quería hacer que Jesús dudara de que Él era Dios, de que Él era el Señor. Sin embargo, Jesús usa la palabra y le dice: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando venga el enemigo a tentarle, usted va a usar la palabra de Dios y usted va a confesar un versículo de la Biblia que contrarreste esa tentación del enemigo y vas a salir victorioso. Porque la Biblia dice eso, que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no pagaba mal por mal.
Él no respondía con maldición. Si lo insultaban, Él no respondía con insultos. De la misma manera usted y yo vamos a actuar como nos enseña el Señor Jesús. Si alguien te va a maldecir, dígale Dios te bendiga. Dice la Escritura, si alguien te pega en la mejilla, préstale también la otra. Ahora, ¿eso qué significa? Que no devuelvas la misma actitud, la misma mala acción. Si alguien te trata mal, no te iguales a esa persona. Simplemente bendígalo y dígale, Señor, ahí te lo presento delante de ti. Defiéndeme, Señor, pelea por mí, porque Dios es vengador de nosotros. Él pelea por su pueblo, Él los defiende. Así que la venganza es del Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Deja que Dios pelee por usted. Y dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo al madero. Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición por nosotros. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, porque Él quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida nueva, una vida transparente, una vida sin pecado, sin mancha. Ahora, ¿es posible vivir sin pecar? Claro que sí. La Biblia nos enseña esto, que Jesús no pecó, y si Jesús no pecó, usted y yo lo podemos hacer. Simplemente tenemos que guardar nuestro corazón. La Biblia nos dice eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice en Mateo capítulo 5, que solo los de corazón limpio verán a Dios. Tenemos que mantenernos en pureza, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Esperamos la venida gloriosa del Señor, por eso vamos a guardarnos en santidad, vamos a guardarnos en pureza de corazón, y hagamos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. No solamente la digamos por decirla, sino vivámosla, pongámosla en práctica. Tal vez ha sido una lucha en su vida, como tal vez en cada uno de nosotros hemos tenido momentos de debilidad, pero tenemos que reconocer al Señor que hemos pecado, que hemos fallado, y Dios es fiel para ayudarnos, para fortalecernos y levantarnos. Así que, si usted está aquí viéndonos, ha tenido alguna lucha en su corazón y sabe que ha intentado muchas veces romper con esa atadura del mundo, pero aún todavía persiste en pecar y en fallar, dígale, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento, Señor. Por favor, ayúdame, necesito que me fortalezcas, que me ayudes a crecer espiritualmente. Llénate de la palabra, confiesa la palabra de Dios, porque cuando confesamos la palabra, el enemigo va a oír en el nombre de Jesús, porque estamos confesando la victoria, estamos confesando lo que la Biblia dice, y Jesús nos enseñó que tenemos que resistir al enemigo con la palabra. Vamos a confesar la palabra de Dios en cada una de esas adversidades, cuando el enemigo venga, quiera a dañarnos, cuando quiera venir a romper esa relación con Dios, cuando el enemigo quiera venir y dañar esa relación que hay tan bonita en nuestro hogar. Así que le vamos a echar fuera en el nombre de Jesús, y le vamos a declarar que en esta casa Jesús es el Señor, que Él es el dueño de nuestras vidas, y que en este lugar está la presencia del Espíritu de Dios. Quiero que terminemos orando nuevamente, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado. Gracias, mi Señor, por cada persona que nos ve detrás de esta transmisión. Señor, por los que nos escuchan, por aquellos que están tal vez por primera vez. Gracias por que tú deseas salvar a todos los hombres. Yo oro por la salvación de aquellos que están detrás de este mensaje, Dios. Gracias por la salvación de ellos. Permite que, Señor, pueda llegar a sus vidas. Toca sus corazones. La Biblia nos enseña que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere salvarte. Así que ábrele el corazón y dígale, Señor, te invito a que vengas a vivir en mi vida y seas el Señor desde hoy en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Les amo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, si Dios lo permite.